Iglesia de Jesús, prepárate. Amigo y hermano que me escuchas, preparémonos. Preparémonos para este 2026, porque no sabemos lo que vendrá. Pero de una cosa sí estoy segura, que bajo sus alas nosotros vamos a estar seguros. Y la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Por eso te digo, no sabemos lo que este año pueda traer, pero en Jesús vamos a estar seguros porque Él nos va a guardar, nos va a proteger, no importa lo que venga. Y hoy quiero compartir contigo una palabra que vino a mí hace casi un año, una palabra que vino a través de 3 sueños y yo los quiero compartir contigo porque esto habla de prepararnos para este año y para los que vendrán. Y bueno, el primer sueño que yo tuve fue que mi esposo y yo estábamos en una clase bíblica y ahí la persona que estaba dando la clase dice: vayan al libro de Sofonías que Dios les va a hablar hoy. Y bueno, en el sueño yo empiezo a buscar el libro de Sofonías y lo busco y bueno, cuando lo encuentro, yo encuentro el libro, pero lo veo todo completamente borroso. No lo podía leer, solo estaba segura que ese libro era el de Sofonías. Y luego tengo en mi mano izquierda un par de hojas y las volteo, y cuando las volteo yo veo del otro lado que decía Miqueas. Y Miqueas yo lo leí perfectamente bien. Y luego volteo las páginas nuevamente para ver si podía leer Sofonías, pero no lo podía leer. No podía leer ese libro porque estaba completamente borroso. Y bueno, eso fue todo el sueño. Desperté y me acordé del sueño, fui a mi Biblia, la empecé a leer y créeme, cuando yo empecé a leer ese libro, mi corazón se aceleró y se me puso todo el cuerpo chinito, porque yo, empiezo a leer ese libro y es una palabra profética que vino a un rey, al rey Josías, y empieza diciendo: destruiré todo sobre la faz de la tierra. Y yo dije: Señor, ya vas a venir por tu iglesia, ya va a ser el tiempo del fin, o qué es lo que quieres hablar a través de este libro. Y bueno, me dio curiosidad, me dio temor y al mismo tiempo me puse a estudiar el libro de Sofonías para ver de qué se trataba este libro. Y bueno, estudiando ese libro, quiero compartirte que ese libro, su significado es Dios esconde o escondido de Dios. Y lo curioso era que en el sueño Dios mismo me dio la interpretación porque todo estaba borroso, estaba escondido. Yo no lo podía leer. Y me entró inquietud por eso. Y bueno, seguí estudiando el libro de Sofonías. Y sí, el libro de Sofonías es un libro de juicio, de advertencia, de arrepentimiento y de redención. Y Dios está hablándonos me estaba hablando a mí de arrepentimiento, que juicio viene, que tengo que arrepentirme porque nuestra redención está cerca. Y estudiando el libro, pues veo que vino esa palabra profética al rey Josías. Josías estaba gobernando en un tiempo donde la iglesia el pueblo de Dios era idólatra, hacía lo malo, pecaban tantos líderes, sacerdotes, y el pueblo estaba en contra del Señor, estaba rebelado en contra de Dios, haciendo lo malo, era un pueblo idólatra. Y cuando vino esa palabra a Josías, él se arrepintió porque dice que Josías hizo todo lo bueno delante del Señor, empezó a quemar los ídolos, a sacarlos del templo, empezó a limpiar el templo y diciéndole al pueblo que se arrepintiera. Y el pueblo se arrepintió aparentemente, porque al morir Josías, el pueblo volvió a hacer lo mismo. O sea que solo hubo un cambio quizás aparente, pero no cambiaron su corazón. Y bueno, cuando pasó el tiempo, Josías falleció y después que estaban sus descendientes gobernando, se cumplió esa palabra. Judá fue destruida, algunas naciones fueron destruidas, pero no toda la tierra. Entonces eso todavía no ha pasado, la destrucción de toda la tierra. Y bueno, dije yo, bueno, ¿a quién le cuento este sueño? Me agarró inquietud de saber por qué Dios me había dado este sueño, si estaba hablando solo a mí o quería hablarle a alguien más. Y dije, ¿será que le cuento este sueño a tal persona? Pero no quise contárselo. Y esperé. Y a la semana siguiente tuve otro sueño. Y en ese segundo sueño yo soñé a un pastor
y ese pastor estaba platicando con una hermana y bueno, lo vi y le dije, a este pastor le voy a contar mi sueño. Y decidí contarle el sueño al pastor, pero como él estaba ocupado, no lo quise interrumpir. Y bueno, dije, seguí mi camino y como tenía una fiesta, había invitados, no sé qué estaba celebrando, pero habían invitados en mi casa. Y bueno, fui a la cocina a preparar comida para darle a ellos. Y cuando yo estoy preparando la comida para ellos, empiezo a cocinar y agarro una gallina entera o un pollo, como tú le quieras llamar, para mí era una gallina, la agarro y la meto a la olla. Y la gallina estaba completamente entera, completita, la puse en la olla y agarro otra. Pero esa otra, cuando yo la meto a la olla, era solo la mitad de la gallina. Y agarro un tercer pedazo y el tercer pedazo yo lo vuelvo a poner en la olla y cuando veo es otra mitad de la gallina, pero toda pellizcada, como media sancochada y pellizcada. Y bueno, eso fue todo el sueño. Y dije, y cuando desperté, dije, Señor, ¿por qué soñé esto? ¿Qué tú me estás hablando a mí o qué me quieres decir? Señor, yo no he comido pesado estos días. Tú sabes, y yo no sé por qué estoy soñando esto. Me entró inquietud, me entró temor también, pero no temor de miedo de ay, sino un temor reverente de buscar más del Señor. Y bueno, y yo dije, bueno, ya sé a quién contarle este sueño, pero Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esa gallina entera, la mitad de la gallina y otra mitad toda pellizcada? ¿Qué significa? Y créeme que orándole al Señor, no sé si a ti te ha pasado, inmediatamente vino a mi mente Daniel, el libro de Daniel, capítulo 12, donde Daniel está hablando con el ángel y le dice a Daniel, ¿cuándo será el tiempo del fin? Y el ángel está hablando con Daniel y también le menciona ahí que va a ser en tiempo, tiempos y otro tiempo. Entonces eso sí, me hizo sentir el Señor que significaba una gallina entera la mitad y otra mitad toda pellizcada, que son tiempo, tiempos y otro tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? Eso está hablando ahí en Daniel que los 7 años de tribulación, van a ser 7 años de tribulación. Y ahí está hablando de que de 3 años y medio que son dentro de la tribulación. Y bueno, y me dejó más inquieta, más preocupada. Dije, Señor, ya va a ser el tiempo del fin, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, estudiando Daniel y Sofonías y la verdad que eso significa, están hablando del tiempo final, de lo que va a pasar en ese tiempo. Y bueno, y me inquieté más y así lo dejé y dije voy a hacer la cita con el pastor, pero no hice la cita. Y luego a la semana siguiente volví a tener un tercer sueño. Y en ese tercer sueño estaba yo viviendo en como una casa de barro hecha de adobe. Y bueno, escuché mucho ruido allá afuera y decidí salir y asomarme a ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando yo salgo, abro la puerta, no veo hacia afuera, hacia abajo, sino directamente volteo a ver hacia arriba. Y cuando yo veo hacia arriba, dice, ay, es el tiempo. Me asusté y bajo mi mirada y cuando bajo mi mirada veo una calle empedrada con muchas piedras hacia abajo y en el fondo había una laguna, un lago grande, azul, transparente, claro, se veía bonito. Y luego cuando veo la calle hacia abajo veo un niño y una niña caminando agarrados del brazo hacia abajo. La niña iba vestida de novia y el niño también iba vestido con su traje, agarrados de la mano como que si se estuvieran casando, iban hacia abajo. Y luego veo a mi hijo en el sueño y mi hijo me dice, mamá, él tipifica a Jesús y su novia. Y yo le digo, sí, entrémonos. Cuando yo le digo entrémonos, decido voltear a ver hacia abajo otra vez y veo que los niños llegan a la orilla del lago y ya no están vestidos como de novios, sino como niños jugando, contentos, corriendo hacia arriba y hacia abajo y había mucha gente allá abajo. Y luego decido regresar mi mirada y le digo a mi hijo, entrémonos. Y cuando le digo entrémonos, volteo a ver nuevamente hacia el cielo. Y cuando yo veo hacia el cielo, veo Apocalipsis y pasa la Biblia así rápido, rápido, rápido. Y cerré mis ojos y entré. Y cuando decido entrar a la casa y cerrar la puerta, solo escuché mucho ruido allá afuera, mucho viento. Había demasiado ruido. Y eso fue todo el sueño. Imagínate.
me angustié más. Dije, Señor, ¿qué me estás tratando de decir a través de estos sueños? ¿O estaré yo preocupada por tu regreso? ¿Estaría yo angustiada? Pero la verdad es que no, ni siquiera estaba pensando en el regreso de Jesús. No he estado pensando en eso. Sabemos que tenemos que pensar en eso, pero ni siquiera estaba pensando en eso. Y bueno, yo me angustié y dije, no, ahora sí tengo que hablar con este pastor y contarle estos 3 sueños que yo tuve. Y decidí hablar con él y hacer la cita. Pero cuando yo le decía al Señor, Señor, ¿qué significa el tercer sueño? ¿Qué es lo que me estás tratando de hablar a través del tercer sueño? Y mis hermanos, cuando yo le digo eso al Señor rapidito, también vienen en oración, viene nuevamente a mi mente, que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, tenemos que creer en Él, tenemos que estar convencidos de que Él existe y que es real y que Él es galardonador de los que buscamos. Tenemos que ser como niños. Y veo y digo, Señor, ¿qué significa todo esto? ¿Qué quieres hablarme? Y bueno, y concordando los 3 libros, pues es de preparación. Tenemos que prepararnos para el tiempo que vendrá. Y bueno, al fin tuve la cita con el pastor y hablando con él le conté los 3 sueños. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que él me dice que no fue casualidad que Dios haya puesto en mí contarle a él, porque él en esos días estaba estudiando el libro de Sofonías. Y me dice que el libro de Sofonías nos está hablando de un despertar, que tenemos que despertar de nuestra manera de vivir, que tenemos que despertar de vivir de una manera pacífica, de vivir una manera como que no pasa nada, como que puedo hacer lo que se me da la gana y no pasa nada. Y eso mismo decía el pueblo cuando vino la profecía. Dice, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y ellos creían que Dios no iba a responder, ni los iba a levantar, ni los iba a ayudar, ni hará bien ni hará mal. Eso creían ellos. Y eso también les puede pensar la iglesia hoy en día, que Dios no ni hace ni bien ni mal. Pero no, Jesús va a venir por su iglesia y Él quiere que nos preparemos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra vida. Tenemos que vivir de una manera íntegra, de vivir en verdad, de vivir en santidad. Y también quiero compartir contigo el pasaje de la parábola de las 10 vírgenes. Jesús, cuando da esa parábola, dice que hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Pero lo que me llama la atención de esa parábola es de que las 10 vírgenes estaban preparadas con sus lámparas, con aceite, pero las 5 que eran prudentes, ellas no solo prepararon su lámpara, sino que llevaban dice que llevaban vasijas extras de aceite. Ellas no solo se prepararon con lo que tenían que prepararse, sino fueron más allá. ¿Y qué decir más allá? Vasija se tipifica y significa nuestro corazón. Así que nuestro corazón tiene que estar limpio. No solamente aparentar que tenemos aceite, sino que somos cristianos, sino que en verdad vivamos de una manera agradable a Él, íntegra, a través de su palabra, como dice su palabra que tenemos que vivir. Entonces ellas prepararon su corazón, de estar listas ya para cuando el novio viniera. Y bueno, también me llama la atención que dice que mientras el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras esperamos que Jesús venga, no vivir afanados, ni preocupados, ni angustiados, mañana es el fin del mundo. No, que vivamos tranquilos, confiando de que el día que Él venga, que digan, ahí viene el novio, ya estamos listos para irnos con Él. Estamos preparados porque llevamos tiempo de preparación. No nos vamos a angustiar ni preocupar porque no estamos viviendo correctamente, sino porque ya estamos preparados, vamos a descansar de que Él va a venir y vamos a irnos con Él. Por eso te digo, preparemos nuestro corazón, limpiémonos de nuestros malos caminos, caminemos en integridad. La palabra dice que busquemos al Señor
antes que los días pasen como tamo. Y si te das cuenta, los días van tan rápido. Hoy estamos en un día, ya mañana estamos nuevamente en otro día, y así sentimos que el tiempo va demasiado rápido. Y la ciencia también ha aumentado demasiado. Cada día se cumple su palabra, cada día nos acercamos más a ese tiempo, pero no sabemos cuándo, ni el día ni la hora en que Jesús regresará por su iglesia. Lo que sí tenemos que hacer, y como nos habla la parábola de las 10 vírgenes, es que estemos preparados, que nos preparemos, no importa lo que pase en nuestras vidas, no importa si hay tribulación, si hay angustia, si hay problemas, si hay situaciones difíciles, que nada nos separe del amor de Jesús, que nada nos aleje de Él. Y la palabra también nos dice que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar, que Él nos cuida como a la niña de sus ojos, y nada nos podrá separar de su amor, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, nada, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos va a separar de su amor. Y tenemos que acercarnos cada día a Él, tenemos que oler a Jesús, tenemos que mostrar que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas, viviendo en integridad, en santidad, en unidad, amando, perdonando. Limpiemos nuestro corazón, mi iglesia, mi amigo, mi hermano que me escuchas, limpiémonos. ¿De qué nos vamos a limpiar? Del pecado. Y la palabra dice que mentir es pecado, tener odio, resentimiento, rencor, amargura, todo eso nos aleja de la gracia de Dios. Vivamos en santidad, alejémonos de eso. Si hay falta de perdón en ti, si no has perdonado a un hermano, a un pastor, a un líder, a un familiar, a un ex esposo, una ex esposa, no sé lo que ha pasado sobre tu vida, pero que nada en tu corazón crea raíz de amargura, que crea odio, resentimiento, dolor, mentira, chismes, tanta cosa que puede haber en nuestro corazón que nos aleja más del Señor. Y de eso tenemos que limpiarnos, de todo aquello que nos estorba para vivir en una vida en obediencia. Y eso es lo que más quiere el Señor, más que sacrificio. Él lo que pide es obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a todo lo que está en su palabra, lo que la palabra nos instruye, lo que la palabra nos guía, a eso tenemos que ser obedientes. Así que mi hermano, mi amigo que me escuchas, preparémonos. Eso para mí significan esos 3 sueños. Y yo no soy profeta y no digo Dios me habla porque eso es delicado también decir Dios me habla cuando quizás Dios no ha hablado. Entonces con temor y temblor te comparto esto, te comparto de que eso es lo que para mí significan esos sueños. Tiempo de preparación, tiempo de arrepentimiento, tiempo de buscarle a Él mientras pueda ser hallado. Iglesia, no sabemos cuándo Jesús viene, pero lo que sí sabemos es que sí regresará por nosotros. Así que preparémonos en el nombre de Jesús. Yo te dejo esta palabra. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a escudriñarla. Agarra lo bueno, desecha lo malo. Pero lo que sí tenemos que hacer es seguir hacia adelante, caminando hacia la meta del supremo llamamiento. Y si tú aún no conoces de Jesús, yo te invito a que lo recibas hoy en tu corazón. Te invito a que le digas sí a Él, porque Él es el único que puede salvar tu vida. Él es el único que vino a este mundo, nació, murió y resucitó para darnos vida, para liberarnos del pecado y de la muerte, para darnos vida y vida en abundancia y una vida eterna allá con Él cuando sea el tiempo del fin. Así que mi amigo, si tú no has creído en Jesús, yo te invito a que lo hagas hoy, que hagas esta oración, que le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdóname porque he caminado alejado de ti, perdóname hoy, yo quiero recibirte en mi corazón, yo hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero caminar contigo, Jesús. Amén. Solo esa oración, tú la hagas de todo tu corazón y la confieses, que tú la puedas escuchar y la creas, Jesús estará contigo y te sellará con su Espíritu Santo. Y después de hacerla, trata de vivir una vida obediente y de buscar una iglesia que te enseñe la verdad de Jesús. Cristo les ama, Cristo nos ama, y preparémonos.
No me canso de decirlo, preparémonos, porque Dios tiene el tiempo destinado para cada uno y lo que Él quiere que nos podamos ir con Él y limpios y sin mancha. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que este 2026, no importa lo que venga, quiero que sepas que Jesús estará contigo, que Él te cuidará y te guardará, no importa lo que venga. Jesús te ama. Bendiciones.